es la condición actual de la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Sabemos que los problemas circunstanciales que tenemos se pueden relativamente resolver, pero quisiéramos saber de qué manera se puede enfrentar y resolver el grave problema de la postración de la democracia en nuestra sociedad y en nuestro país. Entendemos muy bien el derecho que tenemos como ciudadanos a elegir a quien debe coordinar el trabajo de la sociedad en aras de los mejores resultados. Entendemos también el que debamos pagar por ello a través de nuestros impuestos. Lo que no entendemos es por qué la ciudadanía no tiene el mismo derecho de remover, de sustituir a funcionarios que no cumplen con su trabajo. Por eso, en la dinámica de este encuentro, que no es ni quiere ser un debate, porque ya vemos lo que pasa en ellos. En la dinámica de este encuentro, queremos primeramente plantear las cuestiones que el Consejo Político Universitario ha desarrollado y que es una pregunta distinta a cada candidato sobre cuestiones que miran a la situación de la democracia y una pregunta común que cada quien podrá resolver de acuerdo a su postura. Por favor, señores candidatos, siéntanse en su casa. No queremos ni nos gustaría que esto fuera un mitin. Esta es una universidad. Lo que queremos es el ejercicio del pensamiento, no de la emoción. Por eso, siéntanse en su casa. La idea es que podamos conversar. Bienvenidos, muchas gracias. A continuación, iniciaremos este panel, por lo que cedo la palabra al maestro Gabriel Falcón, quien fungirá como moderador. Gracias, buenos días a la comunidad universitaria, buenos días a los candidatos y la candidata. Previo al planteamiento de las preguntas que se le harán a cada uno de los candidatos y de una pregunta general para los cuatro, les vamos a dar 3 minutos como máximo para que de una manera breve se presenten a sí mismos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Y qué es el compromiso al que están adquiriendo con esta candidatura? Vamos a iniciar así como los colocamos en orden alfabético y iniciamos con el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, buenos días todavía, perdón. Muchas gracias a la UNIVA por la invitación, un honor estar aquí. Qué bueno que haya la oportunidad de tener diálogo, que haya la oportunidad de debatir de cara a la gente. Qué lástima que haya quien no quiera debatir, eso seguirá siendo siempre algo que lamente mucho. Yo vengo aquí, por supuesto, a dialogar con la comunidad universitaria. Soy Enrique Alfaro, tengo 38 años, soy ingeniero civil, egresado del ITESO, con maestría en estudios urbanos por el Colegio de México. He seguido una trayectoria política que me ha llevado a ser regidor de oposición, he sido diputado local, soy presidente municipal con licencia del municipio de Tlajomulco, estoy compitiendo en esta elección por el partido Movimiento Ciudadano, he militado y participado en partidos políticos, conozco los partidos políticos y por eso quiero decirlo con mucha claridad, yo no creo en los partidos políticos, me parecen todos a cual más. No creo que se pueda construir.
Yo estoy aquí en este movimiento porque no creo que se pueda construir un proceso de renovación de la vida pública si seguimos pensando que la diferencia la van a hacer los colores o las banderas partidistas. La diferencia la vamos a hacer las personas, las mujeres y los hombres libres de Jalisco, que decidamos de una vez por todas romper con la lógica de los partidos. Esa es la convicción que me tiene aquí en este proceso. Estamos encabezando con muchas dificultades, sin comerciales de televisión, sin comerciales de radio, sin los recursos que tienen otros partidos. Estamos encabezando un movimiento de dignidad, de orgullo, para levantar la voz y decirle al PRI y al PAN que ya estuvo bueno de tantos años de malos gobiernos. Yo encabezo, me siento muy honrado en encabezar un movimiento que tiene ese propósito, que tiene como principal razón el recuperar la dignidad en la política, el construir buenos gobiernos, el hacerlo de cara a la gente. Decían con mucha claridad, son 3 minutos, ¿verdad? ¿Perdón? ¿3 minutos? Decían con claridad ahorita cómo le hacemos para recuperar y darle fuerza a la gente, para que los ciudadanos vuelvan a tener el poder no solamente de evaluar a los funcionarios en su trabajo, sino de correrlos cuando estos no cumplan con su función. Y me vino a la mente también, en muchos sentidos, la razón por la cual yo estoy aquí. No estaríamos compitiendo en estas condiciones si nosotros no hubiéramos demostrado desde el gobierno de Tlajomulco que fuimos un buen gobierno, que se pueden hacer las cosas bien. Desde allá demostramos por primera vez en la historia de México que un presidente municipal le da el poder a la gente de evaluar en una consulta abierta su desempeño. Y yo, en esa consulta de ratificación de mandato que hicimos el año pasado, le dijimos a los ciudadanos: si no cumplí con mi trabajo, córranme del gobierno, y así lo voy a hacer como gobernador. Al tercer año del mandato, una consulta general a los jaliscienses para definir si pasamos o no pasamos la prueba, con mi renuncia firmada, para que la gente decida si continuamos en el cargo o me despiden. Si los ciudadanos ponen, los ciudadanos quitan. Y esa será la lógica de nuestra participación. Gracias al ingeniero Alfaro por su presentación. Pasamos con el licenciado Fernando Garza Martínez. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación que me hace la UNIVA a estar aquí con ustedes y tener un diálogo abierto, franco. Tuve la oportunidad de conocer al padre Sergio Méndez, fundador de esta universidad, y que sé que le imbuyó la educación con auténticos valores como a ustedes la están recibiendo. Y es algo que es fundamental y que hemos perdido en nuestra sociedad y que ustedes están recibiendo día con día. Yo soy Fernando Garza Martínez, soy ingeniero químico egresado de la Universidad de Guadalajara. Tengo maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Estoy casado, tengo 3 hijos. Tengo un negocio de plásticos, inyección de plásticos en la zona industrial desde hace 30 años. Yo no he vivido de la política. Gracias a Dios tengo ese negocio, lo que me permite hacer lo que a mí me gusta, servir y servir bien a la gente. Fui diputado federal, estuve como secretario particular del primer gobierno del cambio en Jalisco. Fui presidente municipal de Guadalajara, en donde me comprometí a dejar una Guadalajara segura. De las últimas 6 administraciones, Guadalajara que yo goberné es la más segura y así lo demuestran los datos estadísticos. Me comprometí a dejar Guadalajara sin calles de tierra y dejamos Guadalajara sin calles de tierra. La inversión más alta en obra pública de una administración municipal me tocó encabezarla a mí. Pero también buscamos meter orden y educar a la gente en valores. Dejamos una Guadalajara más ordenada y quizá algunos de ustedes recuerden aquella campaña que se hizo de Atínale al bote, en donde pretendíamos que todos tomáramos conciencia de que no era posible seguir ensuciando la ciudad. Estoy participando hoy porque estoy totalmente inconforme con el estado que guarda Jalisco. Estoy participando porque yo no puedo aceptar un lugar 22 en educación primaria, un lugar 17 en educación secundaria, en donde la mayoría de los jóvenes que presentaron el examen de enlace lo reprobaron.
Estoy inconforme porque no hay oportunidades para los jóvenes de empleo y por esa enorme inseguridad que se tiene. Puedo decirles que yo soy el único de los candidatos que tiene experiencia en los 3 niveles de gobierno, como presidente municipal, como funcionario del gobierno del estado y además como funcionario federal encargado del área política de la Zagarpa. Pero además les voy a decir una cosa. 3 de los candidatos que andamos compitiendo a gobierno del estado hemos sido presidentes municipales. Soy el único que respetó el voto de la gente y se estuvo los 3 años, porque se me hace faltarle al respeto a los ciudadanos, brincar o utilizar el puesto para chapulinear, para buscar otra posición. Y eso es importante que lo tomen en consideración. ¿Por qué? Porque yo me voy a estar los 6 años, no voy a aprovechar la gobernatura para buscar un senado o buscar una candidatura a la presidencia de la República, y eso es importante. Vamos a terminar los proyectos que iniciamos. Gracias. Damos la palabra a la candidata Ángeles Martínez. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes, con esta juventud que nos inyecta ese dinamismo y ese ánimo de escuchar cuáles son las propuestas que tienen los candidatos al gobierno del estado. Soy una maestra de vocación y de profesión, 28 años al servicio de la educación, con niños de preescolar, de secundaria, de bachillerato, de licenciatura y de maestría. Tengo 2 licenciaturas, una licenciatura en educación básica con la especialidad de ciencias naturales y la otra en preescolar, y la maestría es también en educación. Propiamente soy una ciudadana que estoy participando en esta contienda por un partido nuevo, que es Nueva Alianza. Es un partido liberal, pero es un partido que tiene como su eje rector a la educación. Creo firmemente que la educación es la solución a todos los problemas sociales que nos aquejan en estos momentos. Y estoy participando por eso, porque creo que debemos de tomar un rol protagónico los ciudadanos que queremos que haya una democratización ciudadana. Queremos una participación ciudadana y por eso es que yo asumo la candidatura del partido Nueva Alianza, porque la solución es la educación y la educación la podemos dar en salud, en seguridad, en economía, en todos los aspectos podemos tener educación. Y estar aquí con todos ustedes, jóvenes que están formándose en una institución en la que se privilegian los valores, creo que eso da garantía de que serán excelentes profesionistas, que serán verdaderos profesionales en lo que ustedes se están formando, porque no solamente están adquiriendo conocimientos, sino que se están formando. Y eso es lo importante. La formación implica no solo tener conocimientos, sino también tener valores. Y qué bueno que haya simpatizantes de un candidato, de otro, porque eso da la pluralidad. Y eso nos habla de que existe la libertad que tenemos de cada quien elegir a quien ustedes les guste y con quien ustedes se identifiquen en sus propuestas. Es bueno porque aquí no solamente estamos hablando de filias o de fobias, sino estamos hablando y despertando conciencias. Lo malo sería que ustedes dejaran de votar, que ustedes emitieran un voto nulo. Eso sí sería malo, pero lo bueno es que ustedes en quien creen y por quien creen hagan ese uso de su voto y este 1 de julio acudan a votar. Yo les invito a que reflexionen, a que analicen cada una de las propuestas y les propongo que puede ser una opción diferente el partido Nueva Alianza para quien yo represento. Muchas gracias.
Gracias a la candidata Ángeles Martínez. Damos la palabra al licenciado Fernando Guzmán Pérez Peláez. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con los jóvenes en la universidad, que es la casa de la pluralidad, de la visión de distintos valores en la vida. Estoy aquí para ser gobernador. Soy abogado, he formado una familia con mi esposa Nati, donde tenemos 11 hijos. Y seguimos trabajando, He sido diputado local en 2 ocasiones, diputado federal, secretario general de gobierno. Tengo la experiencia y sé qué requiere Jalisco hoy, por eso estoy aquí. Soy miembro del PAN y me da orgullo ser panista, aunque me avergüenzan los malos ejemplos que también ha habido en el PAN. Yo digo que en el PAN hay virotes y hay cuernitos. Yo soy virote, no cuernito. Creo firmemente en la participación ciudadana. Vengo de la participación ciudadana. Fui activista de derechos humanos. Luché por el cambio democrático. Hemos venido transformando Jalisco desde los gobiernos del PAN para abrir espacios a la participación ciudadana. Fui el primero que impugnó vía el amparo la limitación de acceder a un cargo público solamente a través de un partido político. Y lo hice desde el año de 1986, antes que Castañeda. Tengo la visión de que la participación ciudadana es indispensable para el gobierno. Por eso estoy de acuerdo del plebiscito, en el referéndum, en la iniciativa popular y en la revocación de mandato, instrumentos de democracia participativa, 3 de los cuales son ley gracias a la reforma que hicimos en gobiernos del PAN. Creo en los jóvenes y por eso estoy aquí, con los jóvenes. Voy a hacer un gobierno abierto a oportunidades para los jóvenes, porque siendo joven me dieron oportunidades. Creo que el futuro de Jalisco no puede concebirse sin una participación amplia y definitiva de los jóvenes. Tienen un privilegio al estar en una universidad. Como se dijo, muy pocos en este país alcanzan ese privilegio. Tienen también un gran deber, formarse para transmitir a la sociedad los valores que aquí han aprendido. Vamos a hacer juntos el 4º gobierno del PAN en Jalisco. Buenos días. Bien, gracias a los candidatos. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Se les va a dar 3 minutos máximo para responder a 4 preguntas diferentes que se les plantean a los candidatos y una última que es común, ¿no? Ingeniero Enrique Alfaro, la actuación de las últimas legislaturas ha sido realmente escandalosa, mostrando sus integrantes ineptitud y corrupción manifiesta. ¿De qué forma considera usted que se puede remediar de manera definitiva esta situación? Silencio, por favor. El Congreso de Jalisco es el 6º más caro del país, pero el problema no es tanto lo caro que cuesta, digo que ese ya es un problema. El problema es que es un Congreso flojo, es un Congreso que no da resultados. Tenemos un rezago legislativo al día de hoy del 80% de las iniciativas de ley que hay en el Congreso. Yo fui diputado hace algunos años y la verdad es que igual que cuando recorremos Jalisco y la gente nos dice todos los políticos son iguales, yo creo que también hay que hacer una diferenciación, no todos los diputados son iguales. La verdad es que el Congreso de Jalisco tiene un problema orgánico. El Congreso es la casa de representación popular por excelencia. Se supone que ahí debe estar la representación popular
y hoy el Congreso de Jalisco puede representar cualquier cosa menos el interés de la gente. Es a lo que de lo que yo hablo permanentemente cuando digo que las instituciones públicas están secuestradas por en este caso el Congreso, el Poder Legislativo está secuestrado por los partidos políticos. Ahí el peso de los partidos es lo que manda y lo que dicta hacia dónde caminan los temas legislativos. Yo estoy convencido de que hay experiencias sobradas para demostrar. Cuando yo estuve en el Congreso, pudimos sacar adelante reformas como la ley de fiscalización, la reforma metropolitana, el código urbano, la ley de proyectos de inversión público-privados. El problema es que hoy tenemos un Congreso que no cumple su trabajo, un Congreso que chantajea al Poder Ejecutivo, y yo he planteado con mucha claridad que las vías para resolver los problemas en la actuación del Congreso tienen que ver con dos cosas. Primero, con que la gente sepa elegir quiénes son sus candidatos a diputados, por quién van a votar. ¿Cuántos de ustedes conocen a su diputado, al diputado de su distrito? De ahí hay que empezar para no equivocarnos. Y lo segundo tiene que ver que tenemos que plantear una relación entre poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de otra forma como ahora ha sucedido. Yo voy a ser el representante directo del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Hoy el representante ante el Congreso del Ejecutivo es el Secretario General de Gobierno. Fernando jugó ese papel durante muchos años, y yo creo que el que tiene que representar al Poder Ejecutivo es el gobernador, para tener una relación entre pares, para decirle al Congreso que ya estuvo bueno de abusos. Hoy el Congreso de Jalisco, cuando yo era diputado, tenía un presupuesto en el 2007 de 417 millones. Hoy el presupuesto es de 819 millones, 96% más. Entonces eso es lo que ya tiene que acabar. No podemos tener un Congreso tan caro y tan poco productivo. Replantear la relación entre poderes tiene que ver con un asunto primero de responsabilidad ciudadana. También hay que pasar la bolita a la cancha de los ciudadanos, por quién van a votar para representarlos en el Congreso. Y en segundo lugar, en un replanteamiento de fondo de lo que tiene que ser la máxima representación popular, el Congreso de Jalisco tiene que tener una reforma, pero sobre todo necesitamos diputados que entiendan que el único patrón que tienen es la gente, no los partidos políticos. Gracias, señor candidato. Planteamos la pregunta al candidato Fernando Garza. La desintegración de los partidos políticos actualmente es alarmante. ¿Tienen futuro estas instituciones? ¿Es posible pensar una democracia sin partidos? Miren, es un hecho que los partidos políticos están muy desprestigiados. Yo renuncié a Acción Nacional hace 3 años porque pisotearon mi dignidad 2 veces y no pude aceptar eso. Bueno, está claro. Silencio, por favor. Y ustedes analicen lo que yo dije el día que renunciaba al PAN, porque no era el PAN que a mí me había enamorado, el PAN de principios, el PAN que de veras jugaba la democracia internamente. Y es una realidad que todos los partidos políticos se han venido desprestigiando, no solo a nivel nacional, a nivel internacional. Y este desprestigio ha sido fundamentalmente porque los partidos políticos han visto más el interés de los partidos políticos que el interés de los ciudadanos. Si nos vamos al Congreso, pues vemos claramente cómo se reparten las comisiones. Si nos vamos a cómo eligen los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, son los partidos los que deciden cómo va. Si nos vamos al Instituto Electoral, también ahí está repartido el pastel entre los partidos políticos. A mí me queda claro que tenemos que reformar los partidos políticos, pero también me queda claro que no van a desaparecer. Pero también soy un convencido de que se deben de abrir las puertas a las candidaturas ciudadanas. No podemos permitir que el monopolio de candidaturas lo tengan solamente los partidos. Y es ahí donde todos nosotros jugamos un papel fundamental para lograr el México y el Jalisco que todos queremos. Ustedes, jóvenes, tienen en sus manos el enorme reto de cambiar la democracia. Nuestra democracia es muy incipiente, tiene muchas debilidades. Si la comparamos realmente con otras democracias mucho más maduras, nos vamos a encontrar que no tenemos las condiciones para vivir una auténtica democracia. Tenemos que construirla todos, con partidos
que no, siendo gobernador, los partidos no tendrán subsidio. Muchas veces los partidos pequeños juegan a la elección para tener el subsidio. Ningún partido debe de tener subsidio, que lo mantengan sus propios miembros si es que quieren que sobreviva. Y por el otro lado, la apertura a las candidaturas ciudadanas para que aquel ciudadano que tenga labor en la sociedad civil pueda ser candidato y pueda representarnos a todos. Muchas gracias. Gracias, señor candidato. Pregunta para la candidata Ángeles Martínez. ¿Cómo puede la educación contribuir a generar la democracia participativa que no hay en estos momentos en México? Creo que lo podemos analizar desde dos enfoques. Uno, desde el aspecto formativo, formando desde el tejido social, desde la familia, en valores y con valores. Es muy importante que la democracia la vivamos, que los valores se vivan, que sean experiencias vivenciales los que nos den a entender que tenemos respeto, que tenemos solidaridad, que tenemos igualdad, que tenemos equidad, que hay tolerancia en la familia. Entonces, creo que vamos a democratizar y a invitar a que haya una mayor participación en esta democracia si nosotros formamos desde la familia. Desde la familia tenemos que desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, en donde no tomemos todo a pie juntillas como nos lo dicen, sino que analicemos y reflexionemos. Es cierto que en la prueba enlace salen malos alumnos, pero porque a veces no leen las instrucciones, somos reactivos, únicamente se va a querer contestar sin antes leer las instrucciones. Y eso nos pasa cuando compramos algo también. En lugar de leer el instructivo, lo utilizamos y a veces resulta que lo quemamos porque no era el voltaje adecuado. Entonces creo que la educación es parte importante en la democracia, pero también hay que revisarlo desde ahorita, desde estos momentos. ¿Qué podemos hacer para que desde el gobierno se incentive la participación ciudadana? ¿Cómo? Pues a través de la credibilidad en las instituciones. ¿Cómo se la vamos a devolver? Hay dos opciones. Una, que yo ya lo mencioné, es a través de conformar una asamblea ciudadana de gobierno que esté integrada por 40 personas de la sociedad, de los diferentes sectores, que tengan probada honestidad y que sean ellos quienes determinen, evalúen, analicen todos los programas de gobierno, pero también a través de una agencia ciudadana anticorrupción. Esta agencia ciudadana anticorrupción estará integrada y presidida por ciudadanos con una forma honesta de vivir. Ellos serán quienes estén evaluando a los servidores públicos. Necesitamos devolver esa credibilidad. Hay consejos de participación social en la educación, sin embargo, no quieren participar las personas y es para determinar o priorizar obras en las escuelas. Entonces, ¿por qué no se da esa participación? Porque hay poca credibilidad en las instituciones. Necesitamos darle ese empoderamiento a los ciudadanos para que de verdad haya una democracia. Gracias a la candidata Ángeles Martínez. Y cerramos la ronda de preguntas con el candidato Fernando Guzmán. El crecimiento exponencial de la burocracia y el alto costo de sus integrantes, sobre todo en los altos niveles, es algo que debe ser corregido con urgencia. ¿A qué se compromete usted en este punto? Me comprometo claramente a lo que dijo Manuel Cloutier y que debe ser una realidad desde el gobierno. Tanto gobierno como sea indispensable, tanta sociedad como sea posible. Necesitamos que el gobierno reduzca su aparato a lo menos y que esta estructura del gasto público sea para generar los mayores bienes sociales con el menor número de gente. Eso como principio.
Debo decir también de la remuneración, que la remuneración en el gobierno del PAN actual, desde el año 2009, esto poco se sabe, porque los medios de comunicación quizás no les interesa mucho el tema, pero desde 2009 no ha habido aumentos en los primeros niveles de gobierno, desde el gabinete del gobernador hasta los secretarios, subsecretarios, directores generales. En los primeros 15 niveles se ha mantenido el control de salarios y de plazas. Esto es muy importante. Las plazas que han crecido desde 2009 para acá han sido porque han aumentado las escuelas o han aumentado los hospitales, pero ha habido un control de plazas. Creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Creo que puede reducirse la estructura gubernamental todavía más y hacer un mejor esfuerzo. ¿Cómo fijar los salarios? Esa es otra pregunta. Si comparamos los salarios que hay en el gobierno de Jalisco con los salarios que hay en gobiernos estatales, podremos ver, todavía no comparamos, podremos ver que Jalisco tiene, a pesar de ser un estado de los más grandes de la República, salarios quizás más bajos. No quiero decir que los vaya a aumentar, quiero decir que hay que continuar con una política de austeridad en el ejercicio de la responsabilidad pública, porque es el primer deber de quien tiene una función de servicio desde el gobierno. Voy a impulsar el Comité de Valoración Salarial, que por cierto fue creado en el gobierno de Alberto Cárdenas y me tocó impulsarlo para que sean los técnicos y los ciudadanos quienes fijen los salarios y las remuneraciones públicas que deben ser, como dijo Juárez, en la austeridad republicana. Ese es mi compromiso. Muchas gracias al candidato Fernando Guzmán. Vamos a pasar ahora a la pregunta común para los cuatro, que tiene que ver con el ámbito educativo. La pregunta es: favorecer los estudios orientados solamente a la currícula técnica dejó fuera de los programas educativos las áreas de formación cívica y ética, con resultados a la vista. ¿Cómo asumen ustedes este reto? Bueno, pensé que era panel, pero ya vi que todos se pararon, así es que yo también me voy a parar. ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. Primero, yo no coincido con la visión de la candidata, a quien respeto mucho, de que el nivel educativo está así porque los alumnos no leen los instructivos de la Puebla Enlace. No, la educación pública en México está así porque el sistema educativo está secuestrado por grupos de poder, por sindicatos, caciques. Mientras no se resuelva eso, no hay posibilidad de construir una política educativa que cambie a la sociedad. Yo lo que creo es que es necesaria una explicación de parte de los gobiernos del PAN, que se asume como el partido de los valores, ¿por qué eliminaron la clase de civismo de las escuelas públicas? Esa es una pregunta elemental, porque hoy ya no se da ni siquiera esa materia en las escuelas públicas, y yo creo que desde ahí empieza el problema. Nosotros entendemos que se tiene que recuperar los valores en la educación de los jaliscienses y por ahí tenemos que caminar, pero para hacer eso tenemos que desarrollar una política educativa que transforme el modelo de enseñanza para no estar nada más transmitiendo conocimientos, por cierto, de una forma bastante deficiente, sino para incentivar en los alumnos el ánimo y el espíritu para adquirir conocimientos. Ese tiene que ser el cambio de paradigma en el modelo de educación. Tenemos que formar una generación de jaliscienses que pueda verdaderamente, a partir de la educación, transformar Jalisco. Miren, nada más para que vean qué orgullosos se deben de sentir en estos 18 años de gobiernos del PAN. En estos 18 años el promedio de escolaridad en Jalisco es segundo de secundaria. Ahí termina la educación del promedio de los jaliscienses. Tenemos más de la mitad de los rechazados, de los alumnos que hacen trámites para la educación superior son rechazados por la Universidad Pública de Jalisco. Ese es
4 de cada 10 jóvenes que entran a la preparatoria la terminan. Esa es la realidad de la educación en nuestro estado. O entendemos que se necesita una transformación de fondo del modelo, una política educativa libre de poderes fácticos, o jamás podremos hacer de la educación la gran palanca de la transformación social que necesitamos en Jalisco. Gracias al candidato Enrique Alfaro. Damos la palabra al candidato Fernando Garza. Muchas gracias. Miren, sí coincido con Enrique en la cuestión de que la educación está secuestrada. No coincido con él en la cuestión de lo del civismo, no coincido con él en la cuestión del civismo, porque esto tiene ya muchos años, muchísimos años, probablemente él no lo conocía, ¿sí? Pero debo de decirles que el civismo, todos los que ya tenemos más años, lo llevamos desde la primaria, y hace como unos 25 años, 30 años, desapareció de pronto de las clases, y hoy vemos, ¿sí? En la primaria ha desaparecido Silencio, durante por mucho favor. tiempo, ¿sí? Y esto ha ocasionado que muchos de nosotros, o muchos de nuestra gente nueva, no ha podido tener este tipo de clases. Sobre todo, hemos visto una sociedad que no respeta, que no es tolerante, que no conoce lo que es el verdadero civismo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Pero también yo soy un convencido que los verdaderos valores éticos se maman en el hogar. El niño, el joven, imita lo que ve en su casa. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente. Hoy tenemos una gran desintegración de familias. ¿De qué nos sirve mucha educación? ¿De qué nos sirve tantas cosas si no tenemos familias fuertes, familias unidas, familias que cuiden a sus hijos? Yo he sido un crítico de la situación que viven nuestras familias, porque creo que la seguridad empieza en las familias. Hoy el 75% de quien delinque tiene menos de 25 años, y eso no es más que consecuencia que nuestras familias no hemos hecho la tarea, y tenemos que ayudar a los padres a hacer la tarea. ¿Cómo? Con escuela de padres, y que den el ejemplo que los niños deben de tener. Si un niño ve falta de respeto en su hogar, si un niño ve pleito en su hogar, si un niño ve que el padre se enriquece de manera ilícita, eso es lo que aprende, eso es lo que aprende. Entonces tenemos que trabajar en valores en toda la sociedad y obviamente reforzarlo con las clases de civismo y de ética que en muchas universidades se han dejado. Entonces, pues, Tiempo, seré candidato. un promotor de estas dos cosas. Gracias. Gracias al candidato Fernando Garza. Damos la palabra a la candidata Ángeles Martínez. Muchas gracias. De ninguna manera fue una aseveración que solo dependía el resultado de la prueba enlace de eso. Es una de las causas, pero no determinantemente. Creo que la educación y la educación cívica sí está presente, porque los principios filosóficos del artículo 3º constitucional que subyacen en la educación pública y privada es precisamente una educación en valores, es formar integralmente al ser, al educando. Sin embargo, el que no aparezca de una manera explícita como un contenido curricular nos deja a los maestros al libre albedrío de cómo aplicarla. Entonces sí considero de suma importancia que se hagan reformas estructurales al sistema educativo nacional y que la educación, la política educativa sea elevada como una política de Estado, para que ésta no dependa de un sexenio, sino que sea elevada a política de Estado en donde haya transformaciones profundas que nos lleven de verdad a que sea la educación la solución a los problemas. De ahí que en nuestras propuestas tenemos también incorporar como Estado de Jalisco una propuesta, incorporar como materia curricular, tanto en primaria como en secundaria,
precisamente la educación de derechos humanos, la educación en valores, en donde haya contenidos curriculares que nos digan, van a practicar hoy el respeto, en donde haya un contenido de que estemos ponderando cada uno de los valores, porque una sociedad sin valores es una sociedad en crisis. Entonces, realmente es muy importante que existan estos valores cívicos y éticos en toda nuestra vida, desde la familia hasta nuestro hacer ya profesional. Es muy importante eso, y de ahí que ustedes aquí están viviendo una formación en valores. Por eso es que les felicito y felicito a sus papás por haber tenido la atinada elección de elegir una escuela que forma en valores. Gracias. Gracias a la candidata Ángeles Martínez. Vamos a cerrar la ronda con el candidato licenciado Fernando Guzmán, y después de su participación estamos recogiendo algunas preguntas de ustedes, del público universitario. Lamentablemente no hay tiempo para planteárselas todas. Se hará una selección para plantearle una pregunta diferente a cada uno de los candidatos, donde tendrán 2 minutos para responder, y después de esa última ronda de preguntas habrá un cierre de cada uno de ellos de 1 minuto para despedirse de la comunidad universitaria. Adelante, candidato. Para mí, la ética debe iluminar la política. Esa es mi visión y ese es mi compromiso. Y quiero decirle, Enrique, que no fueron los gobiernos del PAN los que quitaron la clase de civismo. Hay que leer un poquito de historia, Enrique. No fueron los gobiernos del PAN. Está en la historia, está en la historia. Fueron los gobiernos del PRI, en donde tú estuviste militando algún tiempo. En el año 2000 en Jalisco, se hicieron programas Silencio, muy por fuertes. favor. En el año 2000 en Jalisco se dieron programas muy fuertes de educación en valores, para restituir esos valores cívicos y universales en la educación. A partir de entonces se tomaron a nivel nacional y se restituyó en los libros de texto el tema del civismo, que fue quitado por gobiernos del PRI. Y fue también con el gobierno del PAN de alternancia de Alberto Cárdenas, siendo Efraín González Luna secretario de Educación, donde se hicieron foros, congresos, cursos de capacitación con los maestros para formar en los valores universales e ilustrar el juicio de quienes son los educadores. Fue ahí, y eso lo recoge la historia. Quizás como pues eres joven en la política no lo has conocido, pero así fue. Y en el Congreso también, ojalá, Enrique, lo que mencionaste del compromiso de que el presupuesto del Congreso ha sido un crecimiento desbordado. Cuando fuiste diputado querían más recursos. No se vale siendo gobernador una visión y siendo diputado otra. Muchas gracias al candidato Fernando Guzmán. Vamos a pasar a las preguntas que el público plantea. Tenemos que hacer necesariamente una selección, y empezamos con el candidato Enrique Alfaro. Pregunta, sí, aquí 2 minutos, por favor. El micrófono. ¿Qué postura tomará ante la inseguridad, violencia y corrupción que se ha generado en Jalisco a causa del narcotráfico? Silencio, por favor, pongan atención. Nomás rapidito para... al licenciado Guzmán, a quien respeto mucho, aprecio mucho y reconozco como político,
Fue en el sexenio de Fox, cuando sucedió eso. Hay que tener memoria, no hay que engañar a la gente. Y le voy a recordar otra cosa, para que veamos, para que entendamos la política a la cual yo desprecio profundamente. La política de hablar de cosas que no son ciertas. Su primera intervención tuvo que ver con el compromiso de la austeridad y bajar el gasto del gobierno. Nomás un dato: al inicio del sexenio en el que él fue secretario de gobierno, en servicios personales, que es la partida de sueldos, se gastaban 18,000 millones. Hoy se gastan 26,000 millones, 41% más. ¿Y saben cuánto se va en los gastos de lujo del gobierno? Celulares, viajes, viáticos, comidas, 4,000 millones de pesos. Esa es la austeridad republicana en la que cree el PAN y en la que no creemos nosotros. La corrupción se combate con decisión. La corrupción es un mal que lacera a este país y a este estado. La corrupción no necesita reformas legales, no necesita mejores leyes, necesita políticos comprometidos con el tema, políticos que tengan caridad moral para hablar del asunto. Miren, muy sencillo para explicar cuál va a ser mi compromiso, para hacerlo en un minuto. Cuando yo recibí el gobierno municipal de Tlajomulco, era el gobierno más corrupto de la ciudad y el lugar número 22 en transparencia de todo Jalisco. La semana pasada, la organización Simtra entregó la evaluación sobre transparencia y combate a la corrupción y Tlajomulco está evaluado como el municipio más transparente de México, no de Jalisco. ¿Y saben qué fue lo que hicimos? ¿Saben qué fue lo que hicimos y lo que voy a hacer si soy gobernador? Ningún arte de magia, no se necesita hacer nada extraordinario, nomás dejar de robarte el dinero, punto. Con eso va a cambiar el estado. Gracias, candidato Enrique Alfaro. Vamos a pasar con el licenciado Fernando Garza. Les pido silencio, por favor. La pregunta que plantean del público es: ¿qué piensa acerca del lamentable suceso en el Bosque de la Primavera y qué propone para una conciencia ambiental y la solución de dicho problema? 2 minutos, le recuerdo, candidato. Bueno, realmente es lamentable el hecho que pasó en la primavera. A nadie nos gusta ese incendio. Sabemos que la primavera es el principal pulmón que tenemos en la zona metropolitana y que por desgracia no lo hemos cuidado. Cuando yo fui presidente municipal, fuimos la primera administración que aportó recursos para el mantenimiento del Bosque de la Primavera. A raíz de este incendio, empezaron muchos cuestionamientos a través de las redes sociales para preguntarnos qué podíamos hacer a favor de la primavera, y yo fui muy contundente y tajante: necesitamos expropiar todas las áreas de amortiguamiento que hoy son las que están recibiendo una enorme presión por los fraccionadores, porque es una real pechuga y que quieren que cambien los usos de suelo que actualmente tienen. Entonces compraremos con dinero del Estado, ahorros que hagamos en gobierno del Estado, que estoy convencido se pueden hacer muchísimos, pero también dinero federal. Por el otro lado, fíjense que nos falta una gran educación ambiental en general. Vemos, y voy a poner un ejemplo que lo vivimos todos los días, que de autos de lujo o modestos se tiran basura a la vía pública con mucha facilidad, desde botellas de refrescos, botellas de cerveza, lo que quieran. A mí me tocó ver en alguna ocasión de un transporte urbano lanzaran un pañal. Entonces tenemos que empezar con educación desde la primaria, educación ambiental, que nos enseñemos a respetar el ambiente, que sepamos que el único mundo que tenemos es este, no tenemos otro mundo, y que si no lo cuidamos entre todos nosotros, esto se va a acabar. Y ustedes, jóvenes, tienen una labor muy importante por hacer. Hay que hacer conciencia en todos, no tirar basura en la vía pública, cuidar las áreas verdes que tenemos de la ciudad, porque desgraciadamente en muchas ocasiones no las cuidamos. Vamos a transformar la cultura ecológica en Jalisco desde la educación para beneficio de todo nuestro medio ambiente. Gracias, candidato Fernando Garza. Y pasamos la pregunta para la candidata Ángeles Martínez.
¿cuál es su opinión respecto al cacicazgo ejercido por el Bester Gordillo en el sindicato de maestros y en su partido Nueva Alianza? Les pido por favor silencio. Muchas gracias. Creo que es un liderazgo que ha sido ejercido por la maestra Elbester al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha sido ratificado por los órganos de gobierno. No se puede considerar cacicazgo si ella se hubiese impuesto nada más. Ha sido ratificada por los órganos de gobierno. Y por otro lado, el partido Nueva Alianza no tiene nada que ver la maestra Elbester en el partido. No es. Les Miren, pedimos respeto y silencio, por favor. A veces nos dejamos llevar por los medios de comunicación, pero Silencio, por favor. el partido Nueva Alianza tiene estatutos que nos rigen, que acaban de ser modificados. Estos estatutos son los que rigen la vida democrática de nuestro partido y tiene valores fundamentales que lo sustentan, que son justicia y libertad. Estos valores, porque en Nueva Alianza se lucha por la justicia y la libertad. Mi opinión respecto de un liderazgo ejercido por una persona, bueno, es alguien que ha sabido mantenerse en un mundo de hombres y que ha tenido un lugar dentro de la política nacional. Eso es lo que yo puedo decirles. Pero el partido Nueva Alianza tiene sus propios estatutos, su propio código de ética, sus principios, su plataforma electoral y su programa de acción. Que estos no están regidos por una persona, sino que son quienes conforman el Consejo Político Nacional, quienes determinan si se modifica o no. Muchas gracias. Gracias a la candidata Ángeles Martínez. Y cerramos la ronda de preguntas del público con una última para el candidato Fernando Guzmán, que dice: de ganar en la contienda electoral, ¿qué diferenciaría su gobierno del gobierno de Emilio González Márquez? Tiene 2 minutos y les pido por favor silencio y atención. Muchas gracias. Bueno, tengo que dar también respuesta obligada a lo que comentaba Enrique. Silencio, por favor. Ahí está en la historia. No fue el PAN el que suprimió el civismo, fue el PAN el que lo reinstauró. Por favor, Y silencio. el gobierno de Jalisco el que empezó nuevamente con clases de valores universales a nivel estatal. Ahí está. Y así es de fácil lanzar cifras como las que mencionas del gasto del gobierno. Lo que me referí respecto a las plazas y al aumento en los sueldos está ahí. De 2009 a la fecha, solamente en escuelas y en instalaciones de salud o en instituciones de Procuraduría Social es donde ha habido un incremento de plazas. Ahí están los hechos. Esas cifras están ahí y hay que tenerlas en cuenta con la realidad. Y respecto a la pregunta, ¿en qué sería diferente? Pues en todo, salvo en el tema de los valores. En el tema de los valores es la misma visión. En el tema de la preocupación por el empleo es la misma visión. En el tema de la educación como palanca del desarrollo es la misma visión. En el tema de la regionalización y el crecimiento en todas las regiones de Jalisco, compartimos esa visión. Es una visión humanista del PAN. Esa la compartimos. ¿En qué sería diferente? Bueno, yo he sido secretario de gobierno en 2 ocasiones, gobernador lo seré a partir del 1 de marzo y no hay gobernador igual. Muchas gracias al señor candidato Fernando Garza. Muy bien, cerramos ya con la ronda de preguntas y vamos a la última parte de nuestro evento con el cierre
donde los candidatos, en el orden que hemos seguido, tendrán 1 minuto para plantear su último mensaje a la comunidad universitaria. Muchas gracias. La verdad, el minuto es solamente para agradecer la disposición de la comunidad universitaria, de las autoridades de la UNIVA. Estamos en un momento muy importante de la historia de México, de la historia de Jalisco. Estamos ante una gran oportunidad de que los ciudadanos, que las mujeres y los hombres libres de Jalisco le pongamos un alto ya a la política tradicional, a la política que ha asumido a nuestro Estado en las condiciones en las que hoy se encuentran. Yo aspiro simplemente… Silencio, por favor. Yo Le les voy a invito, pedir al compañero respeto. sí, es la intolerancia de quienes creen que tienen y que pueden imponer una moral pública. Yo no creo en eso, yo creo en las libertades. Yo los invito a que hagamos un gran esfuerzo, a que creamos que se puede. Nos quieren hacer pensar que no es posible derrotar al PRI y al PAN. Sí se puede, ya lo demostré hace 3 años en Tlajomulco. Lo vamos a demostrar el 1 de julio, lo vamos a hacer sin el dinero, sin los millones de las campañas, los vamos a hacer sin la televisión y sin el radio, lo vamos a hacer con la pura voluntad de la gente libre. A eso los invito. Ojalá y podamos contar con ustedes. Gracias, señor candidato. Y damos la palabra al candidato Fernando Garza. Les voy a pedir, por favor, que no interpelen a los candidatos y muestren respeto para su discurso. Gracias. Adelante, candidato Fernando Garza. Fíjense que es fundamental el que nos respetemos. Uno de los grandes problemas de la democracia en México es que no hay respeto. Yo lamento que se hayan expresado en algunas ocasiones con falta de respeto a algunos de mis compañeros, porque creo que no era el objetivo de esta reunión. Yo, como gobernador de Jalisco, voy a invertir en educación, porque sé que la educación es lo que va a cambiar a nuestro estado. En la educación tenemos la oportunidad de brindarle a todos los jóvenes y niños de este estado el que puedan tener herramientas para salir adelante en la vida. No va a haber un solo joven o un solo niño que se quede sin estudiar en Jalisco, porque aquel que tenga necesidad económica y no pueda estudiar, le vamos a dar una beca. Y vamos a apostar también a capacitar a los maestros. Yo soy un convencido que en Jalisco hay buenos maestros, les falta capacitación, les faltan herramientas nuevas de pedagogía, y ahí es donde voy a hacer mi apuesta. Yo quiero un Jalisco líder a nivel educativo y no un Jalisco mediocre como lo tenemos hoy. Muchas gracias. Gracias al candidato Fernando Garza y damos la palabra a la licenciada Ángeles Martínez. Agradecer a la comunidad universitaria y a todos ustedes esta oportunidad de tener este diálogo con ustedes, que nos conozcan y que escuchen cuáles son nuestras propuestas. La propuesta de Nueva Alianza para los jóvenes es sumamente importante. Más del 27% de la población jalisciense son jóvenes. Entonces, es muy importante que tengamos propuestas concretas para la juventud jalisciense. Hay propuestas en cuanto a educación, es crear una Secretaría de Educación Superior de Ciencia y Tecnología aquí en Jalisco, que sea perfectamente una incubadora de empresas para que los jóvenes que egresen de las universidades no solamente tengan un empleo, sino sean capaces de emprender empresas y ellos crear los empleos para los demás. Pero no solo eso, la juventud también necesita lugares de esparcimiento, necesita lugares donde se ejerciten el deporte de alto rendimiento. Si ya tenemos aquí una inversión de tantos deportivos
que se hicieron en los Juegos Panamericanos, pues hay que darle un uso y un mantenimiento a ellos y fortalecer a toda la juventud jalisciense que tanto ha destacado en deportes. Nuestra apuesta en Nueva Alianza es por la educación. Gracias. Gracias a la licenciada Ángeles Martínez y cerramos con el candidato Fernando Guzmán. Miren, jóvenes, cada persona, cada uno de ustedes es irrepetible, es libre y por eso no puede haber un gobierno igual o semejante. Por eso voy a ser un gobernador diferente en todo, aunque voy a compartir una visión humanista que es la de los gobiernos del PAN. Yo tengo dos brazos, el brazo de una mano firme contra el crimen, que es lo que pide a gritos la población, y el brazo de los acuerdos, que los hemos hecho desde el Congreso con una agenda legislativa común cuando fui diputado y aprobamos una agenda para Jalisco de 21 puntos y 20 salieron aprobados. Tengo estas dos herramientas, esos dos brazos. La gente quiere dos cosas, empleo y vivir en paz. Voy a impulsar el empleo, especialmente para los jóvenes y las mujeres, y voy a garantizar la tranquilidad de los jaliscienses para vivir en paz, con la educación como palanca para el desarrollo y el impulso al desarrollo regional a lo largo y ancho de Jalisco. Así voy a gobernar. Gracias al candidato Fernando Guzmán. Agradecemos los puntos de vista vertidos por los candidatos y vamos al cierre del evento. Agradecemos la asistencia de todos los integrantes del Presidium y los despedimos con un aplauso. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Que pasen excelente tarde.